ahí el buen rollo, Ya, claro que sí. ya no te tenéis por. No, en absoluto. Ni respeto. ¿Estamos? Ya estoy. Bien, pues vamos a dejar la Bética. Solo nos queda ver 3 ciudades de la Lusitania, es decir, del sur de Portugal, la actual Huelva y esa zona, la tierra de Viriato. Estamos ahora, vamos a ver solo estas 3 ciudades que les indico aquí. La última que veremos es Emérita Augusta. Dos están, cierto, en el límite, si quieren, entre provincias, pero eso da igual. Aquí las mostramos o por la relevancia del teatro o del hallazgo o por la importancia de la capital. Una es Lisboa, que es la antigua Lisipo, y la primera que veremos es Metelinum. Metelinum es un teatro encantador en un paraje así un poco perdido. Bueno, claro, que no se ve la ciudad, que está por ahí abajo en algún sitio. Este pequeño cerro que vemos aquí, con un río que lo circunda, era un enclave también muy, muy sabrosón y muy aprovechoso. Es como Mérida, no sé si conocen Mérida, pero Mérida está rodeada de lagunas, mientras que hasta que llegas a Mérida, atravesando desde el interior, son todo montañas y lo que tú quieras. Una vez llegas a Mérida, no estás en la costa ni mucho menos, falta Portugal, pero allí hay un río enorme, es decir, un entorno con muchos recursos naturales fáciles, no tienes más que coger el agua, si ya tienes que construir el pantano. Bien, pues aquí, alrededor de este cerro pequeño que después ha sido poblado en el medievo, etcétera, etcétera, este puente creo que es romano todavía. Aquí, es decir, hemos encontrado un puente y otras cosas y sabemos que fue una capital importante, pero lo que queda actualmente es lo que se ve ahí. Esto no es construcción romana, estará por aquí debajo, pero esto de aquí, es decir, estaba tan disimulado. Se cree incluso que construyeron la iglesia aquí delante, en plena Edad Media, para de algún modo disimular aquello, ¿no? Porque esto en realidad lo usaban pues para los puercos o para el antiguo teatro. Muchos se abandonaron, fueron cubiertos de tierra, otros duraron un poco más, pero aquí se sabe, y en otras ciudades sabemos que se usaban para eso, para guardar a los animales, y en otras se construyó encima. Pero incluso se sospecha que la iglesia fue construida, a lo mejor no, pero claro, era una forma, eso estaba ahí, es tipo griego, es decir, aprovechando el hueco de la montaña, y tú eso ni derruyéndolo le quitas la forma, como no lo disimules un poquito, y en parte se cree que se construyó ahí. Bueno, el caso es que estaba irreconocible porque se usaba de piara y las casas también cercanas y restos y todo. Ahora nos vamos a acercar un poco, ha sido restaurado, claro. Es detrás de esto ha sido habitado durante toda la Edad Media, además militarmente, es decir, Dios sabe la sangre que ha caído aquí y la de huesos que hay por los alrededores. Pero aquí, detrás, si te pones aquí, tú no ves el teatro, aunque no esté reconocible, no ves el hueco. El teatro es esto de aquí. Ahora vamos a ver. Nos hemos subido a lo alto, estábamos aquí antes mirando, no se veía nada, pero detrás, fíjate, ahora sí, ahora lo han desenterrado y todo y se ve perfectamente el gradillo, pero estaba casi irreconocible hasta que dijeron. Bueno, muchos de estos descubrimientos a veces se hacen también con fotos aéreas. Y algunos de los que vimos en la primera se hicieron así. Tú no lo ves porque no parece, pero estudiando las fotos de arriba, uy, eso es sospechoso, miras, perfecto, ahí hay un teatro. Actualmente está bastante más recuperado, ahora lo veremos, también se hacen espectáculos ahí, esto es durante las excavaciones en unos años. Esta es la planta. De Metelinum tampoco les voy a contar batallitas de la ciudad. Aquí vemos también durante las obras de restauración. Es romano, pero está construido al modo griego, eso es lo que tienen que entender, ¿no? Se dice que es romano cuando está elevado así, y se dice que es de tipo griego, lo construye cualquiera de los dos cuando es aprovechando las cavidades naturales. Aquí vemos el estado más próximo a hoy, han restaurado la escena, el suelo también, madera, todo lo que han podido. Faltan, claro, los mármoles, los frisos, el lujo, eso es lo que falta. Lo que vemos aquí, como la clase del último día, las sombras de la mente, pues esto es una tenue sombra de, no sé si de la realidad, una tenue sombra de algo. Estos eran edificios lujosos, muy frecuentados, muy caros, donde se pagaba entrada en muchas ocasiones, es decir, donde el emblema de una ciudad, por decirlo así. Aquí la vemos desde arriba, un poco más completo, es decir, no es un teatro cualquiera, ni chiquitín, así, ni un odeón. Es un señor teatro, no de los mayores, pero yo creo que ahí pueden caber fácilmente igual que antes
3.000 personas, vamos, arreu. Y poco más de Metelinu, por supuesto que estaban las vías que comunicaban las principales ciudades. Nos vamos a ir, saltar a Lisboa, porque también de Lisboa, pues ahora lo verán. ¿Qué les puedo enseñar de Lisboa? Pues lo que hay. ¿Dónde está la ciudad? Pues debajo del casco urbano. Aquí tenemos las ruinas del teatro que se empezó a construir, no sé si se acabó en el 27 después de Cristo, AD es after en inglés, con un diámetro de gradería de 80 metros, 18 metros de orquesta, y estamos dentro de la ciudad, claro, estamos dentro del casco urbano. Ahora lo verán. Aquí vemos cómo organizan vimos un caso parecido en Badalona, en la clase que hicimos aquí, enseñamos unas fotos parecidas. Pues eso, está debajo debajo del gótico renacentista, lo que sea esto, ahí debajo. Esto es todo lo que les puedo mostrar del teatro de Orisipo, y como comentarles de Orisipo, pues ¿qué les puedo comentar? Que sus habitantes sí participar. Una de ellas, concretamente Orisipo, de estas ciudades, tomó partido a favor de Roma y otras en contra. La de antes, Gades, la misma Gades que hemos visto antes, fue de las pocas que tomó partido contra César, y al final la tomó. La mayoría se apuntaron a los romanos, otras no, otras se apuntaban a los turdetanos, lusitanos y compañía. Y de esta tenía mucho comercio, esta ciudad también, con Bretaña y con otras provincias del imperio por su situación. Está en el Atlántico, claro. Es decir, no todos acababan en las columnas de Hércules, ¿eh? Al principio Roma no llegaba a Galicia, pero ya después de Julio César sí, toda la Hispania, toda la Galia y Britania casi hasta la punta. Es decir, que hubo también un tráfico muy grande en el Atlántico que no he hecho observar. Y esta es la piedra que les decía. Tenemos dos, esta también, esta es del teatro. Esta es una inscripción del propio teatro. Esta es una piedra en otro lugar de la ciudad que ha sido montada debajo de otra, y esta, la de abajo concretamente, se sabe por las inscripciones y los pisos que es una de estas del teatro. Pues estamos llegando al final, solo me queda enseñarles Emérita Augusta, la actual medida, que lo mismo, no me voy a explayar aquí porque es una ciudad suficientemente importante, bien conservada. Esta sí que está buena parte de ella a la luz. Se ha hablado muchísimo, yo solo voy a hablar del teatro y alguna cosa, y con esto acabamos por hoy. Ya lo he dicho, no sé si alguien ha llegado después, son odeones, el miércoles que viene, odeones un poco de todas partes. En Emérita Augusta, esta sí, fue capital de la Lusitania desde el comienzo. Algunas de estas ciudades, concretamente, se diseñan ex profeso, es decir, el emperador ahí ha ganado una batalla en parte de lo que sea, y dice, no se construyen sobre un asentamiento previo, sobre un castro, sobre un cerro ni nada, sino que dicen, aquí, Emérita Augusta, pues una de las grandes capitales del imperio. Circo, por supuesto, un circo bastante grande. Aquí vemos una recreación, es decir, es una ciudad que tuvo todo, un espejo de Roma, circo, anfiteatro para fieras y gladiadores, teatro, que creo que es esto de aquí, en esta no se ve muy bien, y odeones. Evidentemente hubo de tener odeones, pero eso ténganlo en cuenta, que circos, pues en España no sé cuántos habría, pero hemos visto aquí 3, y los 3 están en la zona del sur, pocos más habría. Anfiteatros, hemos visto antes el cuarto mayor del imperio en otra ciudad del sur de la Bética, pero este anfiteatro, el de Emérita Augusta, cabían 15.000 espectadores. Fue inaugurado en el 8 a.C. Y en el circo, que no era tan grande como otros, el circo de Emérita Augusta tenía un aforo de 30.000 espectadores. Es decir, que esa ciudad no tenía 30.000 habitantes, tenía más. Lo vimos en Calatayud, en Bilbilis, en aquella clase intentamos también equipar. El teatro de Calatayud era una especie de teatro de provincias, es decir, que había más gente en el teatro que la población que sabíamos que había en Bilbilis. Lo que eso significa es que venía la gente de ciudades cercanas cuando había espectáculos. Es decir, tú no construyes un teatro con más gente
con más cavidad de la que tienes en el pueblo. Eso no tiene ningún sentido. Ni hoy, ni ayer, ni en tiempos de Roma menos. Aquí vemos una reconstrucción de maqueta, el foro, la plaza central, que a veces tiene 30.000 metros cuadrados, el circo, perdón, el anfiteatro, el teatro y el circo que queda aquí fuera, no se muestra, es el que estaba junto a la vía. ¿Cuál era esta? No me acuerdo cuál era. En fin, que tú venías, aunque vinieras en grandes guarniciones, el circo era lo más visible. Aquí vemos un plano de la ciudad, estamos viendo, aquí está, lo mismo, el anfiteatro de antes, aquí, el teatro, los odeones, pues, como no constan, como no hay fuentes, no hay. Pero a ver, tuvo que haber, claro. Estos no son meigas, tienen más entidad que las meigas, pero están ahí debajo. Aquí vemos una maqueta también, es una foto del circo del acueducto, creo que tiene dos la ciudad, no te digo. Ahí, bueno, ahí está en pie. Tú llevas el tren ahora a Mérida, desde Madrid, y tienes el acueducto, bueno, un trozo, pero un trozo considerable de 3 pisos, que aquello, piedra sobre piedra con mortero, pues ahí está. Esta foto es real, esto es La Espina, es decir, la zona central. Los carros dan la vuelta aquí, probablemente salían desde aquí. Y vamos a ver esto que hemos visto aquí antes, el teatro y el anfiteatro. Sí, esta zona de aquí, la vamos a ver en fotos aéreas, y todo para que lo distingan. Estas cosas en Valencia este año, ya, como las he hecho en clase, la gente, los alumnos ya lo saben. Y después he puesto unos cortos ahí. La gente dice, usa el término indistintamente, teatro, anfiteatro. Esto es un error. Igual que teatro de on, esto es un error de cálculo, nada más, de no saber contar. Teatro es una cosa, anfiteatro es otra y circo es otra. Y aquí se ven los dos puntos como en muchas ciudades. Por ejemplo, en Lyon, en la Galia hay muchos así. Está el teatro y al lado un pequeño león. O está el anfiteatro y al lado el teatro. En este caso es anfiteatro, que es la suma de dos teatros, así ven aquí. Y el teatro romano de Mérida, que veremos un par de fotos, pero en fin, está de más, ya verán que es espectacular. Esta la he puesto para que recuerden eso. El que tiene un foso en el centro, aquí se ve. Es un foso cubierto, tú eso no lo ves. Pero ahí debajo están fosa bestiaria, los cuartos de gladiadores, los médicos, los cuartos donde amontonan los cadáveres, los cuartos donde Galeno intenta taponar las arterias que no paran de sangrar y bueno, recupera lo que puede. Pero esto aquí solo hay espectáculos, eso, circenses, luchas, combates de humanos o de humanos con fieras o de fieras con fieras y nada más. Y está para que los distingan. Aquí lo ven, claro, es mucho más profundo, está ahora relleno de arena, todos son así los anfiteatros. Esto está tapado de madera, con un suelo de madera, un tarimado enorme, y encima de la madera está la arena y encima está el espectáculo. Bien, pues este es el de Emérita Augusta, 15.000 espectadores, no es de los mayores del imperio, pero ya va bien. Y aquí tenemos un plano del teatro, la planta, que también, eso supongo que sí que lo han visto, está muy bien conservado, ahora veremos algunas. Es decir, que Emérita Augusta fue una capital imperial, de las más, aunque no tuvo quizá tantos equites singulares como Cádiz o como otros, pero de las más, construida expresamente por deseo de Augusto. Este es el famoso teatro. Aquí sí que podemos ver todavía lo que les decía, el lujo de las columnas, es decir, y algunas estatuas que quedan en su sitio, pero claro, mármol pulido, si hace falta traído de las mismas canteras de Italia o do estuviere en el Mediterráneo, o lo paga el Estado, y si lo pagas tú, pues ya procurarás ahorrarte algo, ¿no?, cuando lo traigas. Aquí quedan también algunos restos a veces de ese del añadido, que no sé cómo se dice técnicamente en arquitectura, yo músico como ustedes, claro. Aquí vemos una visión un poco más alejada, a una altura enorme, el teatro. He dicho el aforo de este, no lo he dicho porque no lo tendré. No lo tengo, pero en fin, será un dato fácil de obtener. El teatro de Mérida, qué aforo tiene. Y aquí vemos una visión un poco más completa. Oye, el escenario se las trae, eso es la escena. Aquí es donde los personajes salen por algún sitio o se cuelgan telones
pintados y se cambian los escenarios, todas esas cosas. Pero que tú fíjate cómo es un señor. O sea, ese señor llega hasta aquí. El señor es más pequeñito que la estatua. Y esto es toda la escena. Bien, de este es de sobra conocido, mundialmente famoso. Solo les muestro esta como última. Nos queda un pequeño colofón, un pequeño postre especial que les he traído para después de la cena. Los que han llegado después se han perdido la cena del comienzo, pero los que estaban aquí antes, una pequeña muestra de las cosas a las que Penélope y yo nos dedicamos, ya saben, expedientes X de la historia de la música. Todo aquello que nadie quiere mirar, pero que está ahí. Algunos ya los han ido viendo estos años. Es decir, cuestiones pendientes o inexplicadas de la historia de la música. Me quedaban estas, no me acordaba. Esta es la casa del teatro, es añeja, lo llaman así, la casa del teatro. Son estancias muy luminosas, seguramente eran habitadas por actores o por figuras que venían a hacer los espectáculos importantes, o por las propias autoridades del teatro o de la ciudad. Cuando van allí, pues oye, si tienes que hacer una recepción o lo que fuere, pues ahí tienes instalaciones. Por supuesto, las paredes pintadas. Esto no es nada comparado con lo que yo citaba antes. Roma estuvo todo pintada por dentro. Yo estaba hablando antes de representaciones tan reales. Esto lo contaremos la semana que viene. Como que a unos lo hicieron borrar. Lo quitas y lo pintas como es. Se pasó de bien hecho que estaba. Este es el noble de antes, que ahora le hemos restituido ya su auténtica condición. Solo era una prueba. Yo para recordarles que volveremos en breve. Y en un momento veremos el expediente. Esta es la entrada del teatro, lo que les decía con frecuencia, casi siempre. En las entradas hay una inscripción donde consta quién está dedicado o quién lo ha sufragado, o en tiempos de qué emperador ha sido construido, o lo que sea. Y esta, pues, es lo que estaba diciendo de eso. Ahora vemos el tamaño real de las persas. Esto es la escena. Esto es una figura humana y vamos, no llegas ni al primer piso. Todo esto. Queda clara, ¿no? La magnitud, la escala de magnitud es ese. Bien, pues esto es una estela funeraria. En este caso, ahora mismo, se me ha olvidado notar quién es. Es un personaje de Mérita Augusta, seguramente es un aristócrata local. Una estela funeraria es, pues ahora hacemos una lápida y el que quiere carga un nicho o un panteón, eso, y los faraones, como te digo. Pero la gente más modesta, pues hace una estela. Tú te mueres, se hace una especie de pequeña placa con una figura que eres tú, si es posible se te representa, y esta es de un aristócrata, pero este es el aristócrata que lo ha financiado, en pequeños ayudantes que me traigo. Pero esta estela es una guitarrista, se llama Lutatia Lupata. Ya hay un pequeño corto nuestro también en YouTube, ahí pueden leer un poco más. Lutatia Lupata es una estela funeraria del siglo II después de Cristo, es decir, del 100 y pico. Y se encontró en 1956 en una necrópolis cercana a Mérida. Y desde entonces, pues oye, ahí está, la gente habla poco de ella. Hay un tal Bellido que la ha estudiado y López Nieto, incluso Ángel Román Ramírez, que es un buen erudito español que escribe sobre Tartesos y sobre Roma, ha editado hace un par de años buenos libros. Se llama Ángel Román Ramírez. Él en su blog también cuenta un poco, pero tú buscas, llevamos ya medio siglo con esto aquí y nadie dice ni media. Lutatia Lupata, esta estela que ahí se consigna su nombre y todo, y por esta inscripción sabemos que este monumento lo sufragó su profesora. Era un adolescente que tocaba laúdes. Yo de laúdes también habrá el año pasado, también hay 2 cortos en YouTube, y este año habrá uno mayor, es decir, de más calado, de más peso, aunque van a seguir haciendo el mismo caso, quienes deberían hacerlo, digo. Lo que estamos viendo aquí es una guitarra que tiene al menos, un laúd, o como la quieran llamar, pandoura lo llamaban los romanos, un instrumento como el laulos. En todas las tabernas, es que no quiero usar el lenguaje de la calle, que sería más gráfico, lo entenderíamos todo más rápido, pero claro, en esta fiesta había laúdes, en la que yo les he invitado, porque era un instrumento muy frecuente. Estamos en el 100 y pico después de Cristo, no estamos ahora en los tiempos de Aristóteles ni nada, sino 600 o 700 años después. Aquello que dicen de que los romanos, claro,
no eran tan refinados como los griegos. No les gustaba la música, solo hacían mimos y pantomimas, no cantaban. Bueno, se oyen una de cosas que yo no sé ni cómo se cogen ni cómo se fuman, es decir, son absurdas. La guitarra tiene al menos 4 cuerdas, porque lo que vemos aquí son 7 nudos, 4 y 3, 7. Es decir, es posible. Ya saben cómo se representan estas cosas. Esto no es una estatua como las que hace Miguel Ángel, que te pinta hasta una mosca y una vena, te esculpe ahí en mármol y esto, sino que es decir, no es un encargo de una obra de arte, es un encargo de una lápida para una tumba. De modo que el escultor tampoco tengo, si quiero sí, pago al mejor y me hace allí un retrato de luz, pero no es eso. Es decir, puede que sean sus rasgos, pero eso es lo que quiero que vean, que no es una escultura como la que se hace en un taller profesional ni nada, sino que es una escultura como la que se puede hacer en cualquier sitio para alguien que se ha muerto. Lo curioso es que, claro, ¿por qué se representan 4 cuerdas? Pues podemos argumentar que, claro, lo mismo que estoy diciendo, no es una escultura fiel, luego, no es fácil. ¿Cómo vas a esculpir una cuerda que se quede en el aire? A lo mejor sí, quizá ha habido algún intento, Praxíteles o alguno que hizo algo así, ¿no? Esculpo una lira y le dejo ahí los 4 cordúnculos, yo no lo sé. Lo que quiero que entiendan es que no es una representación fiel. Sin embargo, o bien hay 4, es decir, que se han pintado muy gruesas, la posición de la mano igual, no es la correcta. Nadie toca un laúd así, ni siquiera en aquellos tiempos. Así no se tocan las cuerdas. Si hay 4 cuerdas, es una para cada dedo, esto es de huevos. Pues, tú le das a un mono un plátano, claro, lo coge como debe, no empieza a hacer virguerías. Entonces, las hipótesis de estos personajes que he citado, López Nieto, García Bellido, Román Ramírez y otros, uno de ellos, que es guitarrero, es decir, constructor de guitarras, ha apuntado la posibilidad de que ni sean 4 ni sean 7. ¿Ven lo que decía antes? Es decir, ahí lo que se ha representado no es una clavija, no lo sabemos. Se han representado 4 cuerdas, 4 nudos, que entendemos que es o donde se ata la cuerda o donde está el tensor de la cuerda, y 3 más detrás. Es decir, o tiene 7 cuerdas, o como han dicho estos señores, tiene una cuerda prima única y 3 cuerdas dobles. Es decir, hasta el otro día, llevamos medio siglo con esto y aquí nadie abre la boca. Que si el laúd es de los árabes, que si hasta el siglo XII no había, en España hasta el siglo XII casi no había ningún resto arqueológico de esto. Bueno, nadie abre la boca, estos señores sí, algo se ha publicado, del siglo II después de Cristo. Esto es del año 100, la fecha exacta no la tengo, pero del 100, antes del 200. ¿Y que 10 siglos antes había laúdes? Bueno, claro, en tiempos de Aristóteles, 8 siglos antes también había laúdes, sí, claro. Ya los enseñamos. Y en tiempos de Mesopotamia también había laúdes. Pasa que lo que hay en los egipcios es un palo ahí representado y tú ahí no ves nada. Ves 4 cordeles que cuelgan, pero te dicen, pero no son cuerdas. Es decir, creas un símbolo, creas un icono, sintetizas las propiedades y luego no son cuerdas, son adornos. No, en los iconos no se ponen adornos. Es decir, tú no adornas, no embelleces un icono. Un icono es una síntesis, un esquema. Si en el esquema hay 4 colgantes, pues de algo tendrían que tirar, no van a estar ahí para que, es decir, son argumentos a veces circulares, a veces a trozos que no explican nada. Bueno, aquí está el Utatia Lupata. El hallazgo es en España, en la España romana, laúdes de hace casi 2000 años. Si él tiene razón, es decir, porque la hipótesis en la que se basa este López Nieto, ¿nos queda algún guitarrista hoy? No, porque Hugo no era guitarra tampoco. Pues lástima, pero no lo podría confirmar, yo no soy guitarrista, pero lo que dicen estos señores es que la mano derecha, esta de aquí, parece, el anular, estos dedos parecen estar haciendo un trémolo, o un trino, o algo así. Y que eso, dice que no es posible hacerlo con los instrumentos, no. Dice, en los instrumentos de cuerdas dobles como los laúdes, eso es imposible. De modo que es que yo he intentado buscar la cuerda prima, no hay guitarristas, no me lo pueden comprobar. Parece que la cuerda prima es la más aguda, ¿no? La más... Esperaba que me quedara alguno a las 3:30 hoy, guitarrista, y se han ido todos. Pero esto es lo que han dicho. No hay 4 cuerdas, ni hay 7, sino que 3 de las cuerdas son dobles, al modo de las mandolinas actuales o algo así, y una de ellas es simple, y por eso hay 7.
Bien, pues ya tenía ganas de presentar a esta señora en público, porque solo hay 2 minutos de una clase que hicimos este año en Valencia. Hoy he intentado hacerlo un poco mejor, no sé cómo ha quedado, ya lo veré después, ya lo intentaré arreglar, pero para que vean que a verlas hay más. Un placer hablar para músicos como siempre, nos vemos la próxima semana.